Hola, mi nombre es Daniela Colina, profe de música, cantautora, melómana, emocional y curiosa. Durante años me he visto movida a ver el canto como algo más que técnica. Acompáñame, esto es Cosas que Cantar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que Cantar. Este episodio viene con una persona súper especial. Yo siempre digo que mis invitados son súper especiales porque este espacio es para que lo nutramos entre todos y las personas que puedan escucharlo puedan tomar herramientas no solo desde una mirada artística, sino herramientas para la vida. Hoy estoy con Danixa Segura. Ella es actriz y educadora de artes escénicas. Se ha perfeccionado en voz artística con diferentes mentorías y expresión vocal desde la técnica Roy Hart. Además es terapeuta en regulación autónoma y se está especializando en el trabajo de trauma con experiencia somática, uniendo cuerpo y voz, imagínense esto, desde un enfoque terapéutico. Actualmente tiene un proyecto súper lindísimo, se llama Cuerpo Sonoro, en donde acompaña a profesionales, coach y terapeutas a amar su voz emocional. Bienvenida, Danixa, y estoy súper complacida de que estés acá. Muchas gracias, tremenda presentación, me siento muy honrada. Como lo merece, wow. lo merece. Así viéndolo en otra perspectiva, desde otra voz. Sí, es súper potente, pero me encanta porque siento que estos espacios, como te comentaba, son súper poderosos, nos genera un espacio de reflexión, de conversación y poder seguir creciendo. Estoy muy honrada de la invitación y siento que sí, entre más gente hable sobre estos temas, más gente va a tomar la decisión de si amar o no su voz y ver qué acciones puede tomar, pero yo encantadísima y con los brazos abiertos para compartir y hablar sobre este tema que a veces como dices, ¿cómo? ¿Cómo puede tener herramientas terapéuticas la voz? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Claro, es un tema que la otra vez conversábamos, que a veces, muchas veces le damos con mucha importancia al físico, a cómo nos vemos por fuera, pero la voz también, o sea, desde que amanece, ya tú estás hablando y tienes tu voz, es un proceso que tienes que reconocerlo y a veces como crecimos con eso, escuchándonos como que ni le hacemos tanto caso. Es por eso que el episodio de hoy trata de la autoaceptación vocal, un camino hacia una voz plena. Entonces, Danixa, comenzando, ¿por qué crees que surgen estéticas en cuanto a dudas en cuanto a la estética de la voz propia? Me llamó mucho la atención esta pregunta porque siento que se abren puntos de partida para poder entender de qué es la voz bonita y la voz fea. Ajá. Esa es como, yo siento que siempre digo, ay, mi voz no es bonita, mi voz es fea, mi voz es apagada, y hay un juicio en relación a lo que yo percibo de mi voz, pero ¿por qué hay unos patrones, hay unos lugares que se repiten y decimos nuestra voz es fea o bonita? Entonces Sí. ahí yo pienso que por un lado está la expectativa, lo que yo quiero generar e impactar a un otro, a una otra, para seducir, para conquistar, para persuadir, para poder valer mi voz. Entonces está la expectativa de lo que yo quiero generar, ¿cierto? Y ahí empiezo a buscar esos dos juicios, o también está el estereotipo, que también hay una voz bonita o fea de acuerdo al género que tú tienes. ¿Ya? Cierto. Entonces hay como unos bailes ahí entre lo externo y lo interno que es súper interesante y que es bueno reflexionar por qué mi voz es fea si soy hombre, por ejemplo. ¿Qué significa una voz fea en un hombre? Una voz suave puede ser una voz fea, una voz menos grave es una voz fea, y lo mismo mujeres, como ¿por qué mi voz es fea? Es muy chillona, no tiene volumen, en realidad se corta. Entonces ahí hay unos parámetros que son súper subjetivos, pero es bueno yo siempre preguntarlo, hago siempre unas preguntas claves para poder entender, porque cada persona tiene un universo vocal distinto, pero hay parámetros que yo he visto que se repiten
que son la expectativa, ya lo que quiero y que es el deseo súper importante, Ujú. que de tenerlo en cuenta, pero por otro lado, el género al que Sí. nos vemos Mm, expuestes. sí, y también algo que yo estoy pensando acá mientras tú hablas. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y llegué hace 2 años acá a Chile. Y algo que a mí me llamó sumamente la atención, porque siempre estoy muy atenta a las voces, soy muy Sí. auditiva. Entonces, algo que me llamó sumamente la atención es que tanto los hombres como las mujeres al final elevan la voz y tienen una voz muy arriba, ¿sabes? Yo digo, yo en conocimientos musicales, acá pensaba, bueno, uno levanta una piedra y salen muchos tenores y sopranos, que son las voces como que con registro más alto, pero en Venezuela pasa mucho lo contrario. Es una voz más gruesa, más oscura, e incluso tanto en hombres como mujeres. Entonces, eso llama mucho la atención y yo digo, ¿será también algo cultural, dependiendo de dónde tú te encuentres, de la ubicación geográfica que tenga, que hay cierto como un hilo que te llama hacia esa voz, que te va construyendo una estética en cuanto a la voz? Sí, eso también hay una vez yo hice una charla sobre el primer paso para encontrar tu voz, me acuerdo, era un webinar y Ujú. yo hablé sobre el sistema cultural, porque la voz es relacional. ¿Por qué yo digo que es relacional? Porque cuando yo estudié pedagogía, Ujú. vimos distintas etapas del desarrollo humano y una de esas es la imitación. Claro. Nuestros primeros pasos, ¿cierto? Es imitar. Sí. Imitar a los seres queridos, imitar a tu mamá, a la gente que tú más amas. Mm. Entonces, mucha gente, me ha pasado, yo le pregunto, porque acá en las sesiones llegan y dicen, es que mi voz es chillona, pero cuando está conmigo, baja. Baja, empieza una voz más oscurita, un brillo distinto de repente, pero cuando llega a su casa, cambia y se pone Ujú. mucho más aguda. Entonces le preguntaba, como, ¿y en qué momento sale esa voz agudita, por ejemplo? En mi casa, cuando Ujú. voy al campo. En el campo acá en Chile es súper chillón. ¡Hola, Sebo! Ya, buenísimo. ¿Ya? Entonces, cuando yo me acuerdo muy bien de una chica que trabaja en radio, de que le criticaban, pucha, su voz es chillona. Pero obvio, pues si su familia es del campo. Sí, ¿Y qué claro. tiene? Y Mm. no era una voz fea, no es, perdón, no es una voz fea, no es preciosa. Mm. Pero como estaba ese estereotipo de que las voces muy chillonas tienen poco estatus, porque hay una charla TED de una persona que dice que las voces que tienen voces muy agudas pierden estatus. Entonces, para mí, eso es un gran error. A mí, ¿cierto? Claro. Es como, Es como como, decir, ¿qué daño le hace a esa persona? No me acuerdo el nombre, pero si usted la escucha, no le crea. No sé qué opinas tú en claro, no, es relación a que eso. opino lo mismo. Es como decir, bueno, las personas con cabello negro no sirven. O sea, es como que es como un juicio. Yo siempre llamo mucho a mis estudiantes a que lo mismo que piensan de su cuerpo estéticamente. Bueno, ¿qué le dices tú a tu cuerpo? Si hay días que uno amanece como más, ay, qué guapo estás cuando te miras, ay, hoy no estoy tan guapo, pero bueno, no me veo así, es una percepción que uno tiene a veces un poco disociada de la realidad. Pero a la voz, por qué no le decimos eso? ¿Sabes? Como que, y estar atento a esos cambios que también muchas veces reflejan muchas cosas emocionales. A mí me pasó que cuando migré siempre había hecho música desde un ambiente súper conocido o me fui abriendo paso en ambientes donde me empezaban a conocer. Entonces, a mí me pasó acá que cuando yo llegué, un año completito que viví como mi duelo migratorio, no cantaba en nada. Entonces, también como estar un poquito atentos a eso que tú sientes o que estás haciendo con tu voz mientras está pasando. De hecho, una de las cosas por las cuales comencé a realizar este podcast fue por eso, porque digo, bueno, si a mí me pasó que yo llevo toda una vida estudiando canto y preparándome en el canto, a otra persona también le puede pasar, e incluso que no se dedique al canto o a lo mejor no ha descubierto tampoco su voz y es tan importante que digo Sí, sí, que eso que dijiste sobre el duelo, yo lo encuentro, es como una estrellita que hay que guardar. Por eso digo mucho que yo trabajo sobre la voz emocional,
Mm, porque cuando no tomamos en cuenta eso, empieza con el juicio de que tengo que rendir, de que tengo que preparar material, de que ¿por qué no estoy tan productiva? Pero ¿por qué no estoy exponiéndome en redes sociales? claro. Entonces ahí es una doble carga, porque más encima está el duelo de generar ese nuevo espacio en ti para que se abra lo nuevo, Mm, de despedir lo otro, y por otro lado es el juicio y la demanda que tú puedes generar y te quemas, pues te quemas a la larga. sí. Y no sale la voz bueno, por distintas razones, sistema nervioso, etcétera, Mm, pero es súper bueno tener en cuenta eso porque si no, de un día para otro quedas sin voz porque te forzaste de más, porque no seguiste tu ritmo y porque mm, más encima te tratas mal. Entonces uf. es como que se te rompe la cabeza un poco, ¿no? Es como, Sí, sí, completamente. Y es que exige, ¿sabes? Como exige un momento estar en el ahora, muy en el presente, muy palpando todas esas cosas que suceden y cómo lo va reflejando nuestra voz. Diciéndote eso, ¿en qué crees que pueden desembocar los juicios en contra de nuestra propia voz? Que todos los días nos estemos diciendo, ay, qué voz tan fea, que me escuchen los audios de WhatsApp y yo, ay, ¿por qué mandé ese audio si sueno tan terrible? Y todo ese sí. tipo de pensamientos que surgen cuando escuchamos nuestra voz. Mm. Bueno, no sé si pasará ya en las tierras donde tú naciste, pero acá el tema de la disertación, de exponerse en público, es súper poco valorado. No hay muchos cursos de oratoria, con suerte en derecho, cuando yo di clases de oratoria en derecho, para chequeos, para evaluaciones. Entonces, la única, y eso es súper importante tenerlo en cuenta como la memoria que tú tienes, o sea, la memoria histórica, la seguidilla de recuerdos que tú tienes en relación a tu voz, lo más probable es que no fueron satisfactorias. Ah, mira. Mm, Porque si en algún momento a los 5 años tú quisiste, tía, yo quiero tal cosa, ay, pero ¿por qué andáis pidiendo eso? Tu compañero, como, ¿para mm, qué? El que más habla, que mm, lata, ya de nuevo volvió a hablar. Entonces el mm. parlanchín, el que es bueno para hablar, parlanchín se le dice acá en Chile, la persona que es muy buena para hablar, es opacado. Y el que no habla, también se le critica, oye, qué calladita usted, ¿eh? Qué Mm, callada es, qué suavecita. Mejor, entre más calladita, mejor. claro. Eso ocurre también a nivel de juicio o Mm, de patrones culturales y así mm, un montón de cosas. Entonces, a partir de esas memorias de infancia, esas memorias que se van acumulando en el tiempo, en un momento u otro aparecen en el inconsciente al momento de exponerse, ¡fu! Aparece esa vocecilla y te quedas ahí. Y mm, bueno, el sistema, por eso digo que me interesa mucho trabajar el sistema somático, el sistema nervioso, porque el sistema nervioso guarda en el tiempo todas esas memorias. Entonces aparecen las muletillas, aparece el bailoteo, aparece que se te apagó. En un momento se te apagó y no sale la voz. Y es mm, porque el sistema nervioso guardó eso porque aprendió a sobrevivir así. No es porque sea malo, simplemente aprendió. Entonces mm, hay como todo un engranaje, pero me interesa mucho quedarme con yo le digo autoconcepto vocal. mm. En el mundo de la psicología se trabaja el autoconcepto, pero me gusta sumarle lo vocal porque sí hay un concepto que tú construyes de tu Claro. voz Sí. y que es por tu vida, por historia, Mm, no para bien ni para mal, pero más que mirarla como con un ojo externo y decir, wow, sí. tremenda experiencia. Mira, qué bonito eso que mencionas. ¿Sabes qué? Y además uno vive diferentes etapas con la voz. La voz tiene un ciclo desde su nacimiento hasta su vejez que cambia muchísimo. Y lo digo también basado en la experiencia que he tenido. Cuando yo comencé a cantar muy chica. Y entonces esa voz era allá arriba con un vibrato Sí. así como súper poderosa. Después en la adolescencia, cuando tuve la muda de voz un poco, bajé que se puso más oscurita. Y años después de esa muda de voz, mi voz se convirtió en una voz súper tiernita, así la describe la otra gente, es como súper delgadita. Y mis papás, que por lo menos venían escuchándome de esta voz de niñita, y después una voz súper relajada. Entonces, a veces mi papá me Mm. dicen que sube esa voz, claro.
yo como tengo conocimiento de mi voz que cambió y fue a eso, no me juzgo en ese sentido. De hecho, siempre les digo a mis estudiantes que busquen esa voz con las cuales ellos se sienten cómodos, porque a veces buscamos unos estereotipos de una voz que yo quiero cantar como ella y resulta que ni siquiera está en tu registro vocal la persona que tú cantas. Entonces es como desconocerse un poco. Y una cosa que te iba a preguntar, ¿es posible resignificar? Esto me surgió mientras estaba hablando. Resignificar ese concepto que nosotros tenemos o esas memorias que quizás no han sido muy buenas en cuanto a esos juicios que existen en la voz. Sí, yo considero que depende mucho de la apertura de la persona a lo nuevo, Mm, porque la voz va cambiando, tú lo sabes bien también desde tu disciplina como profesora de canto, que cambia constantemente y que también el registro se va ampliando a medida que yo voy practicando, ¿cierto? sí. Entonces, es como generar experiencias buenas con nuestra voz, aceptando esa memoria, no rechazándola, al Mm, contrario, que esa memoria esté presente para que sean mis lucecitas. Siempre pienso en un semáforo, que yeah. está la lucecita verde, que digo, sí, la experiencia que estoy teniendo contigo al tener una facilitadora vocal, una coach, Ujú. genial, tengo una buena experiencia, salí bien de la sesión. Entonces ahí ya salté al vacío y dije, wow, quizás de los 45 minutos de trabajo, 10 minutos fueron totalmente placenteros y me solté y ya saqué ese juicio mental. Fueron Mm, 10 minutos, pero la segunda sesión ya tengo ese nuevo registro. Entonces quizás en vez de que sean 40 minutos de displacer, son 30 minutos. Y yeah. ahí yo voy generando, porque voy agarrando nuevas herramientas y salté a ese vacío de la incomodidad a lo nuevo, pero no lo puedo hacer sola. Si es muy fuerte, toda esa memoria histórica de displacer, de poco disfrute. Al cerebro le gusta el placer, pero Claro. cuando yo lo hago sola, como tengo esa carga mental tan fuerte, es casi imposible. Yo admiro Mm. muchísimo a la gente que lo puede hacer sola. Yo no lo pude hacer y creo que lo mejor como seres humanos es acompañarnos con otras personas para resignificar, pero toma tiempo. Eso Mm. Claro. no es de un día para otro. Por eso yo digo los minutos, para poder entender, obviamente eso va cambiando, pero para que Sí. uno pueda entender ese proceso, porque la resignificación, dependiendo de los años de la persona, de la experiencia, es súper personal. Entonces se Claro. puede, pero yo siento, y como yo lo he comprobado en el tiempo, como también desde la terapia somática, que la compañía es vital. Sola Claro. no, o No, solo. cuesta mucho, ¿sabes? De hecho, yo ese año que dejé de cantar, a mí por lo menos me desembocó, era que no expresaba mis emociones. Y esto me desembocó en un dolor en el pecho horrible y yo no entendía por qué. ¿Qué pasa? Decía, pero ¿por qué? Era que me estaba guardando todo, porque tú llegas de otro país y tienes que como introducirte en el Sí. mercado, todo, o sea, es como muchas cosas a la vez, estás dejando como tus espacios conocidos, tienes que insertarte rápido, todo es rápido. Entonces, todas esas cosas yo me las guardé y al final me dio este dolor tan horrible en el pecho que no se lo deseo a nadie y tuve que buscar ayuda. Mi ayuda fue buscar a un psicólogo y ahí empecé a resignificar un poco esas experiencias. Entonces, a partir de ahí, comencé a hacer como ejercicios súper cortos. Él me decía, grábate y así sea algo corto, no importa, sin juicios, súbelo a las redes. Entonces, ay, para Mm. mí fue algo como que, ay, ¿cómo lo hago? Desprenderme un poco de eso y empecé a hacerlo y ahora lo veo desde otra perspectiva, pero es increíble todo eso que podemos hacer y obviamente sí, yo también coincido mucho contigo de que ese trabajo quizá no puede ser solo porque no necesita y bueno, y no busca también como eso, necesita como esa compañía, ese apaña ahí de tener a Sí, alguien que te pueda ayudar y que tenga otras herramientas que muchas veces uno imbuido en este caos no lo ve. sí, sí. Como solo para sumar, bueno, yo me metí al tema de la terapia somática porque mucha gente que llega a mis sesiones no tiene problemas con su voz. Mm, Es solamente resignificar esa memoria histórica, generar emociones placenteras con la voz, generar experiencias satisfactorias
Y de un momento a otro, yo siempre digo a la gente, cuando lo logra hay un salto cuántico. Es como, entré de una a la vocalización, a mostrarme redes sociales, a generar videos. ¿Qué pasó? Me dicen, pero ¿cómo? Pero es que ya limpiamos toda la paja molida, ya sacamos esos juicios. Entonces, como, ¿pero qué? Esta no soy yo. También No, aparece como, esta no soy yo, porque claro. esta no es mi voz. Esta no. Empieza ahí un momento, hay una lucha entre generar las nuevas identidades. Porque generas una nueva, no quiere decir que tú dejes de ser tú, pero la Claro, identidad va cambiando a medida que tú vas teniendo más recursos. Solo exacto. eso. Entonces, en Ujú, un momento en tu caso eras como la chica que se está adaptando, obvio porque requiere un proceso, y ujú, luego mostrarse y verse en redes sociales requería ciertas pinceladas, no de una. Y lo que mm, hizo tu terapeuta es súper bueno porque empezó a generar nuevas experiencias con tu sistema nervioso, con tu ujú, cuerpo, con verte, mm. porque verse no es fácil y mucho menos con la voz, es como tremendo. Sí, es Sí, que como desnudarse, hablar en sí. público es muy algo que yo siempre he sentido, es muy como demostrarse tal cual uno es. Y allí se ve mucho también cuánto trabajo has hecho tú de manera personal, porque la gente siente, ¿sabes? Cuando eres auténtico, estás siendo Mm. auténtico como cantante o cuando definitivamente no es, como que no se le puede subestimar de esas maneras. Em, Mm. Yendo un poquito, ¿cómo crees tú que podemos mejorar esa percepción vocal? ¿Cómo podemos comenzar como a mejorar un poco cómo sentimos nuestra voz? ¿Cómo podemos avanzar en eso? Me gusta mucho lo que dijiste recién, como cómo dar esa partidita, ese salto. Ujú, Y la verdad es que yo considero que el salto que requiere es mucho coraje, mucho coraje. O sea, las personas que llegan a trabajar su voz no son personas tímidas, son personas muy valientes. No son personas que les cuesta, son personas que toman un paso más allá y dicen, nada me determina, sino que yo me construyo. Entonces, mm, generar ese pensamiento de siempre construirse, siempre avanzar, de crecimiento, de progresión, es súper importante, porque no hay un paso atrás, siempre va a haber un paso adelante. Entonces tienes que partir desde tu proceso, como, ok, no he tomado sesiones de voz antes, bien, voy a empezar desde cero, mm, súper. Me encantaría tomar clases de canto, por ejemplo, contigo. Ok, mm, voy a ir quizás paso a paso y voy a aceptar que mi voz está en este lugar. Siempre Enrique Pardo, que es un mentor Reinhardt que yo admiro mucho, dice, cuando encuentras tu lugar, encuentras tu voz. Y mm, es así, tú encuentras tu voz, tengo estas posibilidades y luego puedo sumarme al resto, pero tengo que mm, aceptar en qué estoy. Y mm. eso requiere, por eso vuelvo a ir al inicio de tu pregunta, requiere coraje. Yo siento que las personas que trabajan su voz las admiro mucho porque yo pasé por eso y sigo pasándolo y cuestionándome miles de cosas porque sí, requiere una aceptación bien importante, porque la voz cambia con tus emociones, con tu proceso, con la madurez, en dónde estás, en fin, es todo un Sí. sistema. Sí, sí, es muy amplio y muy holístico todo esto, es como abarca muchísimos campos y que a la vez hay que cuidar mucho e irlo nutriendo para que pueda surgir esa voz auténtica. Yo leí hace un poco un libro de Sergei Wilfart, Encuentra tu propia voz, y él dice Mm. que durante era tenor, él dice que durante su camino con la voz, él se sintió muy frustrado en un inicio porque tuvo un profesor que lo frustró mucho en cuanto a las técnicas. Entonces que después estuvo como perdido hasta que fue con un maestro que le llamaba la atención y lo hizo como resignificar muchas cosas que habían pasado a lo largo de su carrera como estudiante, y dice que allí, a partir de allí, comenzó a introducirse en ese camino. Entonces, yo lo vi tan hermoso eso porque es una búsqueda que incluso nunca termina. Es una Mm. búsqueda que siempre va variando, somos cíclicos. Entonces, siempre hay alguna cosa que uno siempre va descubriendo o va trabajando y cómo se va sintiendo. Es muy cierto eso que dice. ¿Cómo, cómo piensas tú que podemos comenzar
aceptar las características de nuestra voz en una sociedad que a veces nos indica mucho cómo tenemos que ser, cómo tenemos que posar, cómo tenemos que vestirnos. Y todo eso se muestra a veces, y hoy lo estaba conversando con la otra compañera que estuve hablando, en las redes sociales. A veces pasa mucho que tú ves cada cosa y a veces eso no es real. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a aceptar esas características de nuestra voz, pero desde una manera muy auténtica y muy intrínseca? Wow, yo creo que es una tremenda pregunta porque también depende mucho de la historia personal de esta persona, Mm, pero yo pienso que la primera creencia que se me viene ahora a mi cabeza es que tienes que, claro, tienes que creer en que tu voz es flexible, mm, sacar el paradigma de que tu voz es así o asá, sino que mm. tu voz es versátil, es flexible porque nació para eso. Mira, qué lindo. No, sí, nació para ser flexible, nació para, yo le digo a la gente, bueno, tu voz más aguda te va a ayudar para decirle a la gente, hay un tsunami, acá en Chile hay muchos tsunamis, hay un tsunami, esto es genial. Claro. Ya es como, wow, la gente al tiro va a tomar un estado, va a tener un estado de alerta, va a poder tomar acción, es maravillosa esa voz. Pero Mm, saber que esa voz es una y saber que hay voces para la seducción, hay voces para sentirte bien, hay voces para arrullarte también, para cantarte, para mm, generar un vínculo bonito con ella. mm, La voz, al igual que el cuerpo, es un factor de, o sea, es una herramienta de autoconocimiento. Y cuando yo tengo en mente eso que me va a ayudar a progresar, a seguir más allá del intelecto, del pensamiento, sino que a sentirme, a generar placer, porque la voz genera mucho placer, genera mucha oxitocina. Cuando yo saco esos lugares de que es un deber, sino que es algo que me va a nutrir, ahí se abre un montón de posibilidades, por ejemplo, que tomen clases contigo de canto, que a final de año canten en la Navidad una canción, si son religiosas, que digan algún texto que les conmueva. Yo aquí voy más allá de los dogmas ni religiones, yo voy en que la voz es para disfrutarla. Y siento que mm. es la única manera de sacar eso otro que toma más tiempo. Claro, sí, sí, es como inmediato, como que comenzar a trabajar eso desde un punto súper inmediato y no esperar como que, ay, no, después que pase tanto tiempo es que no, no, es ya, es ahora, te llaman mucho al Sí, presente, como te sí. decía la otra vez. Bueno, Danitza, ¿qué recomendaciones le das a una persona que quizás, y esto ya para cerrar, nunca ha dedicado ese tiempo a ese autoconocimiento vocal y lo quiere hacer, ¿sabes? Tiene como que esas ganas ahí muy guardaditas y no lo hace por una u otra razón. Mm. Si tienes ese llamado o ese fuego interno de romper esos bloqueos, romper esos esquemas que han estado presentes en tu vida y son válidos, si tienes esa llamita, hay que seguirla porque significa que tu intuición te está diciendo que es valiosa tu voz. Mm, Y eso yo considero que es lo más importante en cualquier proceso vocal, ya sea con canto, con el trabajo conmigo de hablar en público, para trabajar tu voz emocional. Todo es válido cuando aceptes esa intuición, ese llamado, porque significa que tu espíritu, tu cuerpo, tu ánimo, nómbralo como tú quieras, te está diciendo algo. Y ahí hay guías holísticos que bien te dicen que sigue tu voz interior, el psicólogo que dice sigue tu impulso, tu motivación, o el coach sigue tus metas. Bueno, todo está diciéndote que sí, tu intuición mm. es válida y está súper bien que la sigas. Así que ese es como mi llamado a seguir la intuición, seguir la llamita, porque de seguro hay algo ahí que puede florecer, ya sea para tu emprendimiento, para coquetearte, para seducir, para sentirte bien y para ser feliz. Y al final todo el mundo quiere ser feliz, pero de acuerdo a las expectativas que tengamos, esa felicidad va a ir cambiando. Súper bien, me encantó eso. Danixa, ¿algún curso que estés ofreciendo ahorita con tu trabajo que estás haciendo a través de las redes sociales? Y recuerdo su Instagram, @cuerpo.sonoro.
Sí, bueno, lo más seguro es que en 2 meses más ya empiece de nuevo la voz del terapeuta, que son herramientas vocales para manejar la ansiedad, para ir desde cero y manejar tu voz emocional para trabajar en público también, dar ese pequeño pasito para aceptar tu voz. Y también hago clases personalizadas desde junio, por si quieres tomar acción y también abrirte a las posibilidades, no es necesario ir de una, pero sí, hay contenido gratuito, te puede ayudar a reflexionar en mi Instagram. También seguir el podcast tuyo, que es hermoso, me encanta tu iniciativa, porque escuchando, reflexionando, es la única manera de sacar ese entorno que quizás no te ayuda. Hay que Claro, buscar otra vínculos, herramienta. sí, hay que buscar voces. Eso. Y qué lindo, y con esto cierro un poco, que sean voces de mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos un poder que algunas veces muchas lo silenciamos a veces un poco, y ese poder cuando nos encontramos con otras mujeres, hacemos comunidad, nos vinculamos, crece muchísimo más. Y yo creo que estos tiempos llaman a eso, a la vinculación y a no ser cosas desde uno aislado, ¿no? Sino a unirse a otras personas que también están haciendo trabajo lindísimo. Ay, qué lindo, sí, sí, definitivamente las mujeres tenemos mucho que entregar y simplemente por el hecho de ser mujer ya tienes un plus que es la escucha, que es generar, nosotras sí somos cíclicas, entonces de por sí generamos un espacio de reflexión distinto y está súper bien, no estamos diciendo que somos diferentes, totalmente diferentes, pero tenemos herramientas que sí o sí yo considero que el trabajo vocal necesita, que es la escucha, darse el tiempo de modificarse y sobre todo de sacar la voz. Estamos en los tiempos de sacar la voz, así que a darle nomás, porque estamos los cambios me encantan, me encanta. Así que súper agradecida de este espacio porque de verdad yo considero que las redes modifican el entorno, las redes son mucho más poderosas que estar sola. Así que no estamos solas. Eso es, no estamos solas. Qué bonito para cerrar este podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio del día de hoy. Recuerdo las redes de Danitza por Instagram, @cuerpo.sonoro. Allí pueden encontrar todo su trabajo, su post, que a veces a mí me han motivado muchísimo cuando los leo, porque a veces perdemos el camino y nos volvemos a encontrar, volvemos a tomar la ruta. Y bueno, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, tusclasesdecanto.cl, y encontrarnos a través de Instagram, @tusclasesdecanto.cl. Este ha sido todo nuestro episodio. Chao.